La confesión de pecados en las iglesias ortodoxas y comunidades eclesiales protestantes. Porque creo que ya está claro que este tema, la confesión de pecados, es muy claro para los católicos, ¿sí? Pero también existe en las iglesias ortodoxas y las comunidades eclesiales protestantes. Para eso quiero citar al obispo ortodoxo Calixto Ware en su obra La Iglesia Ortodoxa, publicada en 1963. Él nos dice lo siguiente sobre lo que cree la Iglesia Ortodoxa. Dice, por medio de este sacramento, los pecados cometidos después del bautismo son perdonados. Es decir, él está hablando aquí de la confesión, ¿no? Y el pecador es conciliado con la Iglesia. Por eso, muchas veces se designa con el nombre de segundo bautismo. Sí, ese es un nombre que se le da también a la confesión de pecados en la Iglesia Ortodoxa. El sacramento sirve simultáneamente como curación sanativa para el alma, ya que el sacerdote administra no solamente la absolución, sino también los consejos espirituales. Puesto que el pecado es pecado no solamente contra Dios, sino también contra el prójimo, contra la comunidad, la confesión y la disciplina penitencial en la iglesia primitiva eran un asunto público, ¿sí? Mas luego, durante muchos siglos, tanto entre los cristianos de Oriente como los de Occidente, la confesión fue tomando una forma siempre de conferencia privada entre el sacerdote y el penitente, nada más. El sacerdote tiene prohibido de revelar a cualquier otra persona lo que aprende en la confesión. O sea, lo que cree la Iglesia Ortodoxa es muy similar a lo que cree la Iglesia Católica. Fíjense, confesarse privadamente ante el sacerdote. Claro, aquí se menciona que al principio era públicamente. O sea, pero la confesión era pública, pero se hacía ante hombres, ¿sí? Así que las personas que digan que no se confesaban ante hombres, pues ya vimos que con Juan el Bautista iban a bautizarse, ¿sí? Pero también se confesaban, ¿sí? Confesaban sus pecados ante hombre, ante un hombre, ¿sí? Que Dios era quien perdonaba, sí, de eso no hay duda. O sea, nadie ha negado eso, lo vimos ya en el catecismo. Pero Dios quiere otorgar ese perdón por medio del sacerdote, esa absolución por medio del sacerdote. Y no lo creemos solamente los católicos, sino también nuestros hermanos ortodoxos, y por eso, bueno, les cito al obispo ortodoxo Calixto Ware. Ahora, la confesión de pecados en las comunidades eclesiales protestantes. Aquí, bueno, ya vemos como el protestantismo, sabemos que está muy dividido, ¿no? Aquí ya cambia dependiendo el movimiento, el grupo, ¿no? Al que nos estemos refiriendo. Vamos a hablar de algunos grupos, ¿no? Obviamente no entraremos a hablar de todos, pero vamos a ver el luteranismo, ¿no? Los luteranos se diferencian de otros protestantes en que practican la confesión y la absolución en dos formas. Ellos, al igual que los católicos y muchos anglicanos, ven en Santiago 5:16 y Juan 20:22-23 como evidencia bíblica para la confesión. ¿Sí? Esto lo podemos leer en el Pequeño Catecismo de Lutero con explicación. La primera forma de confesión y absolución se realiza en el servicio divino, con la congregación reunida, es decir, en la liturgia, ¿no?, que ellos realizan. Aquí, toda la congregación hace una pausa por el momento de confesión silenciosa, recita el confiteo y recibe el perdón de Dios a través del pastor cuando dice lo siguiente o similar: sobre esta tu confesión y en lugar y por mandato de mi Señor Jesucristo, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es muy similar a la fórmula, ¿no?, que usa para absolver el sacerdote en la Iglesia Católica. Pero recordemos que los luteranos vienen de los católicos, ¿no? O sea, muchas cosas que conservaron los luteranos o ciertas comunidades eclesiales protestantes, pues obviamente es de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en este caso, los luteranos conservaron el sacramento de la confesión, ¿sí? Y se pueden leer el Pequeño Catecismo de Lutero con explicación o el libro de servicios luteranos, el Servicio Divino 1, ¿sí? Tenemos también la Confesión de Habsburgo, ¿sí?, que para quienes no sepan, la Confesión de Habsburgo o Confesión Augustana en latín es una obra que constituye la primera exposición oficial de los principios del luteranismo redactados en 1530 por Philippe Melanchthon,
para ser presentada en la Dieta de Augsburgo ante la presencia del emperador Carlos V. Es decir, este documento es importantísimo para los luteranos, ¿sí? Y miren lo que dice la Confesión de Augsburgo en el artículo 11. Dice, sobre la confesión se enseña también que se debe mantener en las iglesias la absolución privada y no abandonarla, aunque no sea necesario enumerar todas las faltas y pecados en la confesión, pues tal cosa es imposible. ¿Quién será capaz de conocer las faltas? Y cita el Salmo 19:13. Vemos que la confesión privada, la confesión ante el sacerdote, la confesión ante alguien más, no solamente la practica la Iglesia Católica, sino también la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Luterana. Aunque claro, los luteranos también se han dividido en varios grupos, ¿no? Habría que ver si todavía conservan esto algunos de esos grupos que se han dividido. Sí, pero la Confesión de Augsburgo es muy clara porque es un documento que constituye la primera confesión oficial de los principios del luteranismo. Entonces, ustedes dirán, ok, pero eso lo dijo fue esa confesión, pero ¿qué creía Martín Lutero? Bueno, vamos a ver qué creía Martín Lutero. Aunque de principio les digo, o sea, Martín Lutero cambiaba mucho de opinión, ¿no? O sea, bueno, es como sucede mucho en el protestantismo, ¿no? Dependiendo lo que estén creyendo, lo que estén leyendo, ellos van a cambiar de ideas, ¿no? O sea, la posición de Lutero sobre la confesión es ambivalente, es decir, no se puede decir que hay una sola. Aunque previamente negó la sacramentalidad de la confesión, en diferentes momentos de su vida, especialmente al principio y al final, la reconoció como un sacramento. Sí, yo creo que Lutero más que todo negaba que la confesión era un sacramento, era cuando estaba ante un católico, ¿sí? Pero en otros momentos, cuando escribía para los luteranos, allí mencionaba, ¿no?, que era un sacramento. A pesar de afirmar que la confesión solo debía hacerse directamente a Dios, ¿sí?, eso lo afirmó también Lutero en algunas oportunidades, él mismo, fíjense cómo era muy contradictorio, ¿no? Él mismo se confesaba regularmente cada 8 o 15 días con su amigo Juan Johannes Bugenhagen y alentaba a otros a hacerlo, ¿sí? O sea, el mismo Lutero tenía su propio confesor, es decir, con quien se confesaba, ¿sí? Porque deben saber también que el Papa también se confiesa, el Papa también tiene quien lo confiese en el Vaticano, porque no podemos decir que el Papa no se va a confesar, no, todos debemos confesarnos, ¿sí? Bueno, volviendo a Lutero, dice, en 1522 enfatizó la importancia de la confesión secreta como una fuente de fuerza y consuelo en la lucha contra el diablo. Aquí quiero hacer una aclaración. La expresión confesión secreta se puede entender de diversas maneras dependiendo del contexto. En este contexto, cuando se habla de Lutero como confesión secreta, se refiere a esa confesión privada, ¿no?, que tenemos con alguien, con el sacerdote, ¿no? Por eso aquí se menciona, ¿no?, que él se confesaba con su amigo Juan Bugenhagen, ¿sí?, y alentaba a otros a hacerlo. Lutero reconoció que había cuestiones y luchas espirituales que no podían resolverse solo a través de la oración personal. Es decir, no era solamente que yo oraba a Dios y ya, no. Él sabía que tenía que hablar con alguien que le aconsejara, ¿sí? Ahí vemos lo de los consejos espirituales, y también que le dijera que Dios sí lo estaba perdonando. O sea, esa necesidad de escuchar que Dios te perdona, la tiene el ser humano de sí. ¿Sí? Aquellos que se vuelven, vamos a decir, esos momentos que dicen, yo no me confieso ante un hombre, pero van ante un psicólogo y sí se confiesan, ¿no? Porque ellos tienen necesidad de que alguien los escuche. O sea, es algo del ser humano, ¿no? Que el ser humano necesita escuchar o necesita que lo escuchen, ¿sí? Y en este caso, el padre Jorge Loring lo decía de esta manera, ¿no? No vas a confesarte ante el sacerdote, pero vas a confesarte ante el psicólogo. O sea, fíjense allí el problema que hay, ¿no? Preferible ir con el sacerdote, que obviamente está capacitado pastoralmente para guiarnos y aconsejarnos. Ahora, mira lo que dice Martín Lutero en 1522, y esto es contra los iconoclastas y exaltados de Wittenberg, ¿no? Dice lo siguiente: no quiero dejarme quitar por nadie la confesión secreta, y no la daría por ningún tesoro del mundo, porque sé cuánta fuerza y consolación me ha dado. Nadie sabe lo que puede la confesión secreta, pues a menudo hay que luchar y combatir con el demonio. Yo hubiera sido vencido
y estrangulado por el diablo hace tiempo, de no haber conservado esta confesión. Por tanto, ve que la confesión secreta no es de despreciar, sino que es una cosa muy conveniente que yo, por mi parte, no quiero desaconsejar por nada del mundo. Conozco bien al diablo. Si le hubierais conocido tan bien como yo, no hubierais menospreciado la confesión secreta. Es decir, aquí Lutero le está diciendo estas palabras a los iconoclastas, es decir, aquellos que se dedicaban a destruir las imágenes sagradas, ¿no? Entre eso estaba su anterior profesor, ¿no? Su antiguo profesor Karl Stark, ¿verdad? El profesor de Lutero se volvió, vamos a decir, un iconoclasta, destruyó imágenes sagradas. De hecho, todavía tenemos evidencia de eso en Europa, ¿no? De esas imágenes que fueron golpeadas, trataron de destruirlas. Pero bueno, Lutero también, digamos que ayudó a que se conservaran algunas de esas imágenes. Por eso vemos entre los luteranos también el uso de imágenes, ¿no? Bien, hay otro caso, ¿no? Que son los anabautistas, que digamos que forman parte del protestantismo radical, ¿sí? De hecho, se les conoce como los reformadores radicales, ¿no? Aunque los protestantes no fueron reformadores en sí, ¿verdad? Pero esa es la denominación que se le da, ¿no? A los anabautistas. De hecho, de los anabautistas vienen los bautistas y vienen todos esos grupos que no bautizan a los niños, ¿sí? Entonces, muchas denominaciones anabautistas, incluida la de los hermanos Schwarzernau, las tradiciones menonitas y Amish, fomentan la confesión a otra persona o a los ancianos. Es decir, también practican la confesión privada, es decir, la confesión con otra persona. Y algunas denominaciones exigen dicha confesión cuando se ha cometido un mal contra una persona y también contra Dios. Luego se hace la confesión a la persona agraviada y también a Dios, y es parte del proceso de reconciliación. La confesión en la tradición anabautista se hace en la humilde postura de arrodillarse. O sea, fíjense lo que está diciendo aquí, ¿no? Que ellos cuando se confiesan lo hacen arrodillados. ¿Y lo hacen qué? Arrodillados ante otra persona o ante ancianos, ¿sí? Esto tiene aquí mucha implicación con aquellas acusaciones que nos hacen de que no podemos arrodillarnos frente a otra persona, ¿no? Por eso de un tema podemos sacar muchos más, ¿no? Pero es interesante esto de que los anabautistas también practiquen la confesión privada, ¿no? Tenemos el caso de los anglicanos también, ¿sí? La confesión privada o auricular también la practican los anglicanos y es especialmente común entre los anglocatólicos. Históricamente, la práctica de la confesión auricular fue muy controvertida dentro del anglicanismo. O sea, cuando hablamos de confesión auricular, es esa confesión privada, esa confesión con el sacerdote, con otra persona. Porque como mencionó Calixto Ward, al principio la confesión era pública, es decir, era ante toda la iglesia. De hecho, todavía se puede hacer eso, ¿no? Esa práctica de confesarse públicamente, pero es muy, muy rara, ¿no? O la absolución pública también, pero es muy, muy rara que se realice. Yo, por lo menos personalmente, no la he observado, no la he experimentado. Cuando los sacerdotes comenzaron a escuchar confesiones, respondieron a las críticas señalando el hecho de que esto está explícitamente sancionado en la orden para la visita de los enfermos, en el libro de oración común que contiene lo siguiente. ¿Sí? El libro de oración común es el manual de la iglesia anglicana, ¿sí? De aquella, vamos a decir, comunidad eclesial protestante que creó el rey Enrique VIII, ¿no? de Inglaterra. Fíjense lo que dice el libro de oración común. Aquí el enfermo se verá impulsado a hacer una confesión especial de sus pecados, si siente su conciencia turbada por algún asunto de peso, después de la cual confesión el sacerdote lo absolverá, si lo desea humilde y de todo corazón. ¿Sí? Entonces, en resumen, la confesión de pecados, la iglesia tiene una enseñanza muy clara, está fundamentada en la Sagrada Escritura y está confirmada por la tradición de la iglesia, por los padres de la iglesia, escritores eclesiásticos, y también la conservan algunas denominaciones protestantes, algunas comunidades eclesiales protestantes y la iglesia ortodoxa, ¿no? O sea, esto es lo que quería compartirles, pues espero que les haya gustado.